Tony Betts está fuera, y Parker Schnabel no está perdiendo ni un segundo. El veterano minero ha sido oficialmente vetado de una concesión importante, y de repente, el oro que antes se disputaba ferozmente está completamente disponible. Parker, con los ojos puestos en el premio, movilizó a su equipo de inmediato, sabiendo que la oportunidad no espera a nadie. Cada pala, canaleta y draga se pusieron a trabajar, con el campamento vibrando de urgencia. Fuentes cercanas al sitio dicen que la banda de Betts no solo dejó un hueco en el cronograma, sino montañas de tierra aurífera sin explotar esperando ser reclamadas. El equipo de Parker se movió rápido, extrayendo mineral de alta ley que había estado inactivo bajo las operaciones anteriores de Betts. Para la tarde, los camiones rodaban cargados con material que haría caer la mandíbula a cualquier buscador de oro. Los expertos de la industria lo llaman uno de los movimientos más inteligentes de Parker hasta ahora. Transformar el revés de un rival en una ganancia personal sin disparar un solo tiro. Mientras tanto, Betts queda al margen, viendo cómo la oportunidad dorada se le escapa de las manos mientras el equipo de Parker asegura metódicamente cada pulgada de la concesión. Dale like y suscríbete para ver cómo se desarrolla todo. Todo comenzó justo antes del amanecer, cuando el capataz de Tony llegó al pozo y se detuvo en seco. La gigantesca draga, la máquina que había masticado tierra congelada durante años, permanecía inmóvil. Su vientre de hierro brillaba bajo el débil sol del norte, pero en todo su armazón se veían brillantes sellos rojos del gobierno. Operación detenida. Las calcomanías ondeaban al viento como banderas de advertencia. Las bombas se apagaron, las mangueras cortadas, el combustible drenado. No era solo una orden de suspensión, era una sentencia de ejecución. En cuestión de horas, la noticia se difundió por todo el valle. Los equipos de otras minas se reunieron en las colinas, señalando y susurrando. Alguien dijo que los inspectores habían encontrado zanjas de expansión no autorizadas. Otros juraban que no tenía nada que ver con los códigos ambientales, que era político. Un rumor incluso afirmaba que Tony había desafiado una nueva directiva minera territorial, desestimando una advertencia oficial con su característico gruñido. Tú no me dices dónde cavar. Durante años, Tony Betts había sido el símbolo viviente de la rebelión del Yukon. Un minero que jugaba con sus propias reglas y construyó un imperio haciéndolo. Pero esta vez, al parecer, las reglas contraatacaron. Su concesión, antes atronadora, quedó inquietantemente silenciosa. Las dragas que rugían por kilómetros ahora yacían como bestias congeladas, aún con vapor saliendo de sus chimeneas. Los trabajadores se agrupaban alrededor de fogatas, incrédulos. Tony mismo no aparecía por ningún lado. Al otro lado del Klondike, en un cálido remolque de operaciones a kilómetros de distancia, otro minero observaba el titular de última hora. Operaciones de Betts suspendidas indefinidamente. Parker Schnabel se inclinó hacia adelante en silencio. Su equipo murmuraba detrás de él, esperando una reacción. Durante unos largos segundos, nada, solo el leve zumbido de los calefactores y la estática de la radio. Luego, lentamente, las comisuras de la boca de Parker se alzaron. No necesitaba decirlo. Todos en esa habitación sabían lo que significaba esa sonrisa. El veto a Betts rápidamente dominó todos los foros mineros, canales de radio y redes sociales del norte. Los mineros veteranos en los bares de Dawson discutían entre cervezas. Algunos decían que Tony se lo había buscado, otros que era una cacería de brujas. Un viejo golpeó la barra con el puño. ¿Tú crees que se atreverían a hacerle esto a Parker? Ni de broma. Betts asustó a la gente equivocada. El informe oficial afirmaba que el cierre de Tony se debía a un exceso hidráulico y al incumplimiento de órdenes de restauración. Pero un memorando filtrado, que circulaba discretamente entre los conocedores, contaba otra historia. El documento listaba quejas confidenciales, niveles de ruido, alteración del flujo del arroyo, incluso perturbación de posibles sitios patrimoniales. La parte más sospechosa era el párrafo final del informe, marcado como revisión clasificada del comité, que mencionaba aportes de terceros. Alguien, posiblemente una entidad minera rival, había proporcionado evidencia adicional que llevó al cierre. Cuando los reporteros lo acorralaron fuera de su concesión, Tony no ocultó su furia. Se arrancó el casco, la nieve azotando su barba. ¿A mí me llaman imprudente? Llevo aquí más tiempo del que la mitad de estos burócratas ha estado vivo, gritó. ¿Quieres hablar de contaminación? Mira lo que el gobierno ha estado tirando durante 100 años. Me eligen a mí porque no les lamo las botas. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas.
Medio internet lo llamó una leyenda enfrentando al sistema. La otra mitad, un forajido peligroso que finalmente fue demasiado lejos. Mientras los canales de YouTube y los podcast mineros debatían el destino de Betts, Parker estaba solo en su oficina. Luces tenues, mapas extendidos sobre la mesa. No estaba despotricando frente a las cámaras ni emitiendo comunicados. Estaba planeando. Su portátil brillaba con imágenes satelitales, mapas de drenaje, cuadrículas de concesión y límites de arrendamiento. Un contorno rojo marcaba a Betts Creek, el mismo canal rico que Tony había jurado que lo convertiría en el rey del norte. Ahora esa corona pendía, esperando a alguien lo bastante audaz para tomarla. A medianoche, Parker reunió a su capataz principal. Si Tony está fuera, dijo con calma, ese terreno está libre. Alguien va a mantenerlo en funcionamiento. ¿Por qué no nosotros? La sala quedó en silencio absoluto. Su equipo se miró entre sí, sin saber si hablaba en serio. Entonces Parker desenrolló un nuevo plano topográfico, codificado por colores con líneas de combustible, logística de la planta de lavado y extensiones de rutas. Cada detalle ya estaba trazado. No solo lo estaba pensando, había estado listo para este momento. Pasaron las siguientes horas haciendo simulaciones. ¿Cuánto tiempo llevaría mover una planta de lavado? ¿Cuántos camiones redirigir? ¿Qué mano de obra se necesitaría para reactivar un pozo inactivo bajo nueva propiedad? Cada respuesta los acercaba a una conclusión. Se podía hacer. Rápido. A las 3 de la mañana, 2 de sus exploradores ya se dirigían al norte en camiones sin marcas. Su historia de cobertura. Inspectores ambientales. Su verdadero trabajo. Mapear los perímetros de Betts Creek, anotar caminos de acceso y registrar cualquier punto de entrada sin sellar. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera sobre Dawson City, el asistente de Parker dejó una carpeta sobre su escritorio, una propuesta redactada para la adquisición de la concesión. Ni siquiera levantó la vista de su café. Envíala, dijo con frialdad. En algún lugar lejano, Tony seguía gritando por teléfono, tratando de comunicarse con la oficina territorial. Papeles, audiencias, apelaciones. No importaba, la burocracia se movía lento, pero Parker no esperaba, porque en el Klondike, la oportunidad no toca dos veces. La nieve se deslizaba por el patio silencioso como ceniza de un fuego moribundo. La que alguna vez fue la mina más ruidosa del Yukon era ahora un cementerio de acero congelado. Los mineros de Betts permanecían en el frío, en silencio y atónitos, su aliento formando vapor mientras miraban las cadenas y las cintas de advertencia tendidas sobre las puertas. Las máquinas que antes sacudían el valle con su poder ahora parecían fósiles de una era extinta, medio enterradas en escarcha. Tony Betts atravesó el patio enfurecido, sus botas crujiendo sobre el hielo, su voz resonando contra las excavadoras inactivas. Gritaba al teléfono, alternando entre inglés, holandés y palabrotas, exigiendo respuestas que nadie estaba dispuesto a darle. Cierran mi terreno sin aviso. ¿A esto lo llamas debido proceso? Sus palabras fueron tragadas por el viento, pero su ira ardía lo suficientemente fuerte como para derretir la nieve bajo sus pies. Dentro del cobertizo de equipos, los mecánicos estaban inactivos, rodeados de generadores silenciosos y barriles de aceite a medio vaciar. El papeleo cubría cada superficie, informes de inspección, citaciones ambientales, fotografías de puntos de descarga no autorizados. Tony rompió uno de los documentos por la mitad y lo arrojó al suelo. Las cámaras del equipo de producción lo seguían a una distancia prudente, capturando el colapso crudo de un imperio minero. Cuando Tony pateó una manguera hidráulica congelada con tanta fuerza que se partió, el sonido cortó el silencio como un disparo. Se volvió hacia la cámara, con los ojos encendidos. ¿Quieren un espectáculo?, rugió. Les daré un espectáculo. Al otro lado del valle, el rugido de los motores rompió el aire quieto. Los camiones de Parker, de un amarillo brillante contra el paisaje blanco, estaban en marcha. Convoys cargados con equipo pesado avanzaban en formación, abriendo huellas hacia Betts Creek. La escena golpeó a la cuadrilla de Tony como un puñetazo. No solo habían cerrado su sitio, lo estaban reemplazando. Nadie había esperado que Parker se moviera tan rápido. A pocas horas de la prohibición, sus abogados ya habían presentado documentos bajo una empresa recién formada, Klondike North Ventures. En los papeles, era una entidad separada. En la realidad, era el arma más reciente de Parker, su forma de adquirir todo lo que Tony no podía defender. Los registros legales eran limpios, herméticos y acelerados a través de los canales que el equipo de Parker había preparado semanas antes. Habían estado observando, esperando, y en el momento en que el gobierno detuvo las operaciones de Betts, comenzó la toma.
Mientras las excavadoras de Tony permanecían inmóviles, la cuadrilla de Parker abría nuevo terreno apenas a unos pocos kilómetros al este. Había comprado en silencio las concesiones secundarias, pequeñas franjas que rodeaban la reclamación de Beats, que Tony usaba como caminos de acceso y canales de drenaje. Fue un movimiento quirúrgico. Al poseer esos lotes laterales, Parker encerró efectivamente a Beats, cortándole las rutas de expansión o los corredores de desvío. Las carreteras de acarreo se ensancharon durante la noche. Las redes eléctricas se extendieron hacia el valle congelado. El equipo logístico de Parker coordinaba desde un tráiler de mando móvil, sus radios llenos de charla rápida, línea de bombeo 3 conectada, planta de lavado en camino, acceso norte despejado. Para la segunda noche, los reflectores iluminaban el valle como un estadio de fútbol. La draga inactiva de Beats yacía en las sombras mientras la maquinaria de Parker rugía a menos de 1 milla de distancia, sus reflectores proyectando largas vigas sobre la nieve. Una cámara de dron captó el contraste surrealista desde arriba. La operación congelada de Tony al oeste, el convoy reluciente de Parker al este. En menos de 72 horas, el zumbido del hierro pesado de Parker reemplazó el silencio que Tony había dejado atrás. Desde una cresta con vista al valle, Mónica Beats lo observaba todo desarrollarse. Su respiración temblaba mientras sostenía los binoculares. El resplandor de las luces de Parker quemaba la oscuridad, reflejándose en montones de grava nueva. No perdió ni un maldito segundo, murmuró para sí, bajando los binoculares. Su mandíbula se tensó. Esto no era solo un cambio minero, era una invasión. Tony, sin embargo, no era de los que miran desde la banca. Dentro de su tráiler oficina, las paredes estaban cubiertas de mapas, gráficos geológicos y antiguas escrituras de concesiones. Se inclinó sobre la mesa, rodeado por su familia y su equipo más cercano, rostros tensos y en silencio. Si quieren pelea, gruñó, clavando un dedo enguantado en el centro del mapa. La tendrán. Comenzó a llamar a viejos socios, nombres que no se oían en el valle desde hacía años. Contratistas, perforadores, hombres que aún le debían favores de temporadas pasadas. ¿Todavía tienes esas bombas? ¿Esas mangueras? Podría necesitarlas, dijo. Su voz ahora era tranquila, pero con filo de acero. No había terminado, ni de lejos. Señaló una marca descolorida en el borde sur del mapa, un estrecho barranco que había prospectado y abandonado décadas atrás. Nadie está vigilando ese lugar. Sin reguladores, sin cámaras. Nos instalamos allí, a pequeña escala, sin dejar rastro. Fuera de la red, la sala quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. La noticia se propagó rápido entre el círculo interno. Tony Beats estaba preparando una operación en la sombra. Un sitio no registrado, remoto, sin listar, y muy lejos de la supervisión oficial. Si el gobierno quería cerrar su nombre, empezaría de nuevo sin uno. En los días siguientes, su equipo de confianza comenzó a desaparecer del campamento principal de 2 en 2, bajo la cobertura de la oscuridad. Camiones sin logotipos, bidones de combustible con etiquetas raspadas. Los rumores se esparcieron por la comunidad minera. Beats ha vuelto a lo suyo. No puedes acabar con un hombre así. Mientras tanto, la operación de Parker crecía cada hora. Las topadoras nivelaban nuevo terreno. Las cintas transportadoras se extendían por las planicies. Y el primer canal de prueba produjo gruesas escamas brillantes. Grava rica, la misma que Tony había jurado que contenía la veta más grande del territorio. Para Parker, fue la confirmación de que su apuesta ya estaba dando frutos. Pero entonces, comenzaron a ocurrir cosas extrañas alrededor de su sitio. Una mañana, los sensores perimetrales se activaron. Movimiento detectado cerca del borde sur. La noche siguiente, su equipo encontró huellas de neumáticos en la nieve fresca, que llevaban hasta una cresta donde ningún vehículo de la compañía había ido. Unos días después, uno de los supervisores de Parker alzó la vista durante una reunión matutina y se quedó helado. Un dron flotaba sobre ellos, silencioso, dando vueltas alrededor de su nueva planta de lavado. No era una de las suyas. Salió del remolque, los ojos entrecerrados. No necesitaba preguntar quién lo había enviado. Lo sabía. Muy al oeste, en el borde del bosque, Tony Beats estaba de pie sobre una colina junto a su camioneta. Control remoto en mano. La pequeña pantalla del controlador reflejaba la imagen de Parker con claridad cristalina. La cámara del dron hizo zoom sobre las excavadoras de Parker, la ubicación de sus canaletas, la ruta de sus camiones de combustible. Tony sonrió con una mueca. «Buen montaje, chico», murmuró. «Veamos cuánto te dura». A medida que el invierno del Yukon se intensificaba,
La tensión entre los dos campamentos alcanzó un punto de ebullición. La nieve aún se aferraba a los montones de relaves, pero en línea una tormenta comenzaba a desatarse. Hashtags como Almohadilla Justicia Paravets se volvieron tendencia en todas las plataformas en cuestión de horas. Los fanáticos inundaron las secciones de comentarios exigiendo respuestas, furiosos de que el llamado rey del Klondike hubiera sido derribado por papeleo y política. Viejos clips de Tony dando órdenes y sacando oro del barro resurgieron como banderas de batalla, recordatorios de lo que significaba la verdadera determinación. Di lo que quieras, decía una publicación, pero Beats construyó este lugar desde la nada. Otros respondieron, activistas ambientales aplaudiendo el cierre como algo largamente esperado, llamando a la operación de Tony un desastre ecológico en potencia. Señalaban imágenes de dron que mostraban charcos aceitosos, estanques de relaves con fugas y cicatrices negras de minería hidráulica a lo largo de los arroyos congelados. Por primera vez en años, Beats no era solo un minero, era el titular de las noticias. Mientras tanto, la imagen de Parker comenzó a fracturarse. La mitad del público lo aclamaba como un prodigio que aprovechaba las oportunidades con precisión despiadada. La otra mitad lo veía como un buitre corporativo carroñeando el cadáver de un rival caído. No esperó a que el polvo se asentara. Escribió un blog. Él mismo lo levantó. Incluso entre sus propios seguidores, el ambiente era tenso. La idea de que Parker tomara el legado de Beats se sentía como cruzar una línea invisible. Pero para Parker, el impulso lo era todo. Había aprendido por experiencia que el Yukon recompensa a los audaces y entierra a los indecisos. En las oficinas de producción de Gold Rush, el caos era oro puro. Los ejecutivos olfatearon índices de audiencia. Enviaron a todas las cuadrillas disponibles hacia el norte, drones zumbando sobre el Klondike antes de que siquiera dejara de nevar. Circulaban rumores de que los productores de Discovery ya habían reescrito el arco de mitad de temporada. Para centrarse en la rivalidad Beats-Parker, se filtraron primeros cortes del material, clips mostrando a Parker en un enfrentamiento con un inspector del gobierno, gritando sobre el rugido de la maquinaria. Esta ya no es tierra de Beats. La expresión del inspector lo decía todo. Lo que ocurría allí no era solo drama minero, era una guerra corporativa desarrollándose bajo reflectores y escarcha. Justo cuando Parker parecía haber consolidado su control, la narrativa dio otro giro. Un ex empleado de Beats, anónimo pero claramente cercano a la operación, filtró una serie de fotos a los medios locales. Las imágenes mostraban barriles oxidados apilados en un pozo de almacenamiento medio enterrado. Cada uno tenía una etiqueta en stencil rojo, residuos de cianuro. No abrir. En cuestión de horas, los titulares explotaron. Desechos tóxicos en el sitio minero de Beats. Encubrimiento ambiental. Los comentaristas especulaban que el hallazgo justificaba la orden de cierre. Los activistas exigían cargos criminales. Beats, acorralado y furioso, llamó a una estación de radio local para aclarar las cosas. Esos barriles no son míos. Estaban ahí antes de que yo empezara a excavar. Alguien me está tendiendo una trampa. Pero la evidencia no entendía de cronologías. Los investigadores siguieron huellas frescas de neumáticos en la nieve, que llevaban directamente desde los barriles hasta un patio de transporte de Beats Mining. Los recibos de los envíos de diésel coincidían con las mismas fechas. Se veía mal, demasiado mal. Cuando se les preguntó, las autoridades del Yukon dieron una respuesta evasiva, mientras el campamento de Parker permanecía completamente en silencio. En privado, el equipo legal de Parker ya presionaba para que la Junta Reguladora hiciera permanente la prohibición sobre la concesión de Beats. Si el terreno permanece bloqueado, susurró un informante, controlamos todo lo que lo rodea. A medida que el escándalo se profundizaba, ocurrió algo extraño. Las exploraciones satelitales destinadas a verificar los niveles de contaminación detectaron más que toxinas. Revelaron una enorme anomalía subterránea bajo la concesión congelada. Un equipo geológico contratado por la Oficina Territorial compartió datos preliminares que sugerían la presencia de una zona aluvial intacta, densa, amplia y posiblemente cargada con decenas de millones en oro de alta pureza. Lo sorprendente, estaba directamente bajo la sección ahora sellada por las restricciones gubernamentales. Cuando los capataces de Parker se enteraron de los datos, levantaron nuevas perforaciones alrededor del perímetro en cuestión de horas. Si las reglas decían que no podía excavar bajo la zona restringida, entonces cavaría alrededor. Cada perforación resultaba rica, brava impregnada de polvo de oro, indicios de algo enorme justo fuera de su alcance. Desde su cabaña, Tony observó los informes llegar,
comprendiendo la profundidad de la estrategia de Parker. La prohibición no era un castigo, era una trampa. Parker había convertido un muro regulatorio en un escudo, manteniendo a Tony fuera mientras él exprimía los bordes. Dentro de su campamento ahora vacío, Tony se inclinó sobre viejos mapas marcados con décadas de datos de exploración, y vio el patrón. Las perforadoras de Parker siguieron el cauce del río, acercándose al lugar donde Biggs había hallado su mejor oro. Parker no solo tomaba tierra, sino el legado de Biggs. No está minando oro, murmuró Tony bajo la luz de la lámpara. Está minando mi historia. Mientras el frío mordía, el equipo de Parker trabajaba sin descanso, luchando por llegar al filón antes del deshielo o de que Biggs contraatacara. Pronto surgieron rumores de sabotaje, mangueras cortadas, sensores perdidos, figuras entre las sombras. Las acusaciones volaron. La policía habló de disputa. Todos sabían que era una guerra. Tony respondió en los tribunales, acusando a Parker y a las autoridades de colusión. Parker contraatacó con demandas por difamación. El Tribunal Supremo del Yukon se convirtió en un espectáculo mediático, el juicio del Klondike. Pero un documento filtrado reveló que la empresa de Parker compartía directivos con la firma que había cerrado la mina de Biggs. El silencio fue total. El imperio de Parker empezó a parecer corrupción disfrazada de éxito. Las operaciones se detuvieron. Los campamentos quedaron vacíos, las máquinas enterradas por la nieve. Solo en su taller, Tony susurró, ¿creen que he terminado? Nunca, y empezó nuevos planos. Parker se movió al sur, pero los rumores lo siguieron. El oro no se preocupa, dijo a la prensa. La Junta Minera prometió una investigación, aunque pocos confiaron. Algunos incluso hablaban de una alianza secreta entre los rivales. Así nació la leyenda, la guerra del oro del Klondike. Al final, ya no se trataba de oro, sino de legado. Dos hombres demasiado tercos para rendirse, grabando su historia en la tierra helada. Y en el Klondike, una regla seguía viva. Si dudas, otro excavará tu sueño. Las leyendas no se retiran, recargan.